Hasta la fecha, el operador OpenPose solo servía para definir una pose para humanos, pero acaba de salir un nuevo modelo para ControlNet llamado Animal OpenPose, que nos permitirá crear una pose específica para los animales que queramos incluir en nuestras creaciones. Puedes aprender a usarlo en este curso gratuito y definitivo de Stable Diffusion. Capítulo 39. Animal OpenPose para ControlNet. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo. Animal OpenPose a fecha de hoy solo está disponible para Automatic 11.11, pero supongo que también estará disponible muy pronto para Comfy UI. Y por el momento solo está disponible para Stable Diffusion 1.5. Vamos a empezar descargando los modelos Animal OpenPose para ControlNet. Para ello nos iremos a la página de Hugging Face que os dejo en la descripción. Aquí podemos encontrar dos modelos, la versión normal y la versión reducida en formato FP16. Los descargaremos como siempre pulsando sobre la flechita hacia abajo. Una vez que hayamos descargado los dos modelos, los moveremos a nuestra carpeta de modelos ControlNet. Si os falta información sobre ControlNet, os dejo un enlace en la parte superior. El siguiente paso será actualizar ControlNet. Para hacerlo, pulsaremos sobre la pestaña Extensions. A continuación, pulsaremos sobre el botón Check for Update y esperaremos a que compruebe o actualice todas las extensiones. Para finalizar, pulsaremos el botón Apply and Restart User Interface. Podremos comprobar que toda la instalación ha sido correcta si abrimos ControlNet, seleccionamos el operador OpenPose y podemos ver en nuestro preprocesador la opción Animal OpenPose. Y en el desplegable Model deberemos ver los dos modelos Animal OpenPose. Lo utilizaremos entonces de la misma forma que utilizamos el operador OpenPose. Abrimos ControlNet y seleccionamos OpenPose. Seleccionamos Animal OpenPose en la opción Preprocesador y en la opción Models elegimos Animal OpenPose FP16 si tenemos poca memoria de vídeo VRAM o bien Animal OpenPose si tenemos bastante memoria. A continuación cargamos la fotografía donde está el animal al que le vamos a extraer la pose. Es bastante conveniente marcar la opción Pixel Perfect y también asegurarnos de que está marcada la casilla Enable. Si queréis visualizar la imagen con los datos de la pose, podéis pulsar sobre este botón que tiene forma de explosión. Escribimos un prompt, en este caso un gato saltando. Opcionalmente podéis añadir algún estilo y pulsaremos sobre el botón Generate. Y podremos comprobar cómo la imagen generada consigue la pose de la imagen original. Podemos probar a cambiar en el prompt la palabra gato por la palabra tigre y podemos ver que el resultado es un tigre que mantiene la misma pose. Vamos a cambiar los estilos para conseguir una imagen más fotorrealista. Y este es el resultado. Probamos a cambiar tigre por pantera negra. Funciona muy bien con animales cuadrúpedos, pero no funciona tan bien con pájaros, insectos, serpientes y otros muchos tipos de animales. Es posible que Animal OpenPose en ocasiones falle con alguna extremidad o alguna parte de la pose. Esto lo podemos arreglar si llamamos al editor integrado de OpenPose y lo hacemos pulsando el botón Edit.
el editor integrado OpenPose es ahora compatible con Animal Pose. Podemos corregir la pose poniéndonos con el ratón sobre la articulación que queramos corregir. Cuando cambie la forma del puntero podremos mantener pulsado y llevar ese punto a la nueva ubicación. Una vez modificada la pose, podemos devolverla a ControlNet pulsando sobre el botón Enviar pose a ControlNet. Si queremos usar este editor, debemos estar conectados a Internet, pero si tenéis un Internet lento o si preferís trabajar sin conexión, podéis instalarlo de manera local y lo haremos de la siguiente forma. Pulsamos primero sobre la pestaña Extensions, después sobre la pestaña Available, a continuación pulsaremos sobre el botón Load From y en el recuadro de búsquedas escribimos OpenPose, OpenPose. Nos debe aparecer la extensión sd-webui-openpose-editor. Pulsaremos entonces el botón Install que está situado en la parte derecha. Esperaremos un momento a que termine de instalarse. Pulsamos entonces la pestaña Installed y a continuación pulsaremos los botones Check for Updates y Apply and Restart User Interface. Visualmente no se apreciará ninguna diferencia. Vamos a ver las funciones básicas de este editor. Podremos mover nuestro lienzo manteniendo pulsada la tecla espacio o la tecla F y moviendo el ratón. Podemos cambiar el tamaño del zoom con la rueda central del ratón. Podemos ocultar cualquier punto de nuestra pose pulsando con el botón derecho del ratón. Para poder visualizarlo nuevamente, pulsaremos 2 veces sobre el icono con forma de ojo. En estas casillas podremos cambiar el ancho y el alto de nuestro lienzo. Aplicaremos entonces los valores pulsando sobre el botón Cambiar tamaño de lienzo. Podremos cambiar la imagen de fondo pulsando sobre el botón Subir imagen. Podemos agregar una nueva pose pulsando sobre el botón Añadir persona. Podemos eliminar cada pose pulsando sobre la X de dicha pose. Podemos mover la pose completa si pulsamos sobre este segundo icono. También podremos reescalarla moviendo los puntos de control situados en las esquinas y podremos girar la pose con el punto de control superior. Si pulsamos el icono con forma de candado, bloquearemos la pose seleccionada. Y quiero aprovechar para dar las gracias a los miembros de este canal. Si quieres hacer una pequeña aportación económica, también puedes hacerte miembro. Y aquí terminamos este vídeo. Si os ha gustado, dadle like, comentad, compartir y sobre todo, sed felices. Y por qué no, suscribíos también. Eso es todo en este vídeo. Muchas gracias por haberlo visto y nos vemos muy pronto. Bye bye.